Muy buenos días, qué privilegio es estar hoy aquí nuevamente dirigiendo esta alabanza, dirigiendo este servicio al Señor. Los invito para que nos dispongamos a alabar a Dios, a honrarlo, a glorificarlo, a adorarlo, y también para que nos dispongamos a recibir ese hermoso mensaje que hoy tiene preparado para nosotros. Vamos a orarle con todo nuestro corazón al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por habernos traído con lazos de amor a este servicio, bendito Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos la gloria y la honra porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios hermoso, Señor. Te damos gracias, amado Señor, por nuestras vidas, por la vida de nuestros pastores especialmente, bendito Dios, a quien tú has colocado como cabeza de esta iglesia, bendito Dios. Te pedimos, amado Señor, que todos los días de nuestras vidas, bendito Dios, podamos alabarte y glorificarte, podamos estar agradecidos de todo lo bueno y lo hermoso que haces en nuestras vidas, Señor. Reconocemos, amado Señor, que tú eres un Dios hermoso, que tú eres un Dios bueno, poderoso. Tu palabra dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria de su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Vamos a cantarle, dice Dios: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Reconozcamos en estas canciones que Él es un Dios hermoso, un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios poderoso. Exaltado, tu nombre.
Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace reír. Y una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace reír. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. Porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada. Te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorar. Muy bien, vamos a hacer entrega de la palabra y dispongámonos para escuchar ese bello mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, bendito Dios, de alabanza y adoración, bendito Señor. Ahora, bendito Señor, te pedimos, amado Dios, que abras nuestros oídos espirituales, bendito Dios, para que ese mensaje que tú nos vas a enviar llegue a nuestro corazón, bendito Dios, se quede ahí y sea multiplicado, bendito Señor, que lo podamos poner por obra, bendito Señor. Como dice tu palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Sí, bendito Dios, queremos ser hacedores de tu palabra, bendito Señor, propagarla por todos los confines de la tierra, bendito Dios. Por eso, bendito Dios, hoy estamos aquí esperando, bendito Señor, en ti ese mensaje, bendito Señor, que nos edifique cada día más sobre el conocimiento tuyo, amado Dios. Te damos la gloria y la honra, bendito Dios, te bendecimos, amado Señor. Te damos gracias por la vida del predicador, bendito Dios. Te pedimos que lo bendigas, amado Señor. Asimismo, a todos sus seres queridos, a quienes dependen de él, bendito Dios. Y en general, Señor, bendice toda la iglesia, bendito Dios, con tu sabiduría, amado Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, un cordial saludo para todos.
La predicación que vamos a escuchar hoy se titula El Arca de la Gracia. El Arca de la Gracia. Vamos a orar por esta palabra para que sea el Espíritu Santo guiándonos y también en el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje, actuando poderosamente. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, y nos acercamos a tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, permitiéndonos escuchar tu palabra, entender tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu don inefable de salvación y de justicia que has colocado en nosotros. Te alabamos en este día, Señor, y en el precioso nombre de Jesús y con la unción de tu Santo Espíritu te hemos orado, Señor. Amén. El Arca de la Gracia. La palabra de Dios nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, del 37 al 39. Entonces, el Señor Jesús toca que, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando le estaban preguntando acerca de las señales de los últimos tiempos, Él en este pasaje hace esta mención a este hecho que ocurrió en el pasado. Es decir, que nosotros podemos ir a ver lo que ocurrió en los tiempos de Noé y hacer un paralelo con lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, y saber que estas palabras que el Señor utilizó, no, como todo lo que dice la Biblia, es preciso, es exacto, y podemos ver que lo que pasó en ese tiempo también está pasando en este momento. Y así como Dios dispuso un arca para que en ese tiempo Noé y su familia se salvaran, en este tiempo el Señor también ha colocado un arca. Hoy vamos a ver cuál es esa arca que está visible ante nuestros ojos, pero que muchos no la ven o no la quieren ver, o muchos no quieren que mucha gente vaya hacia esa arca. Entonces, en la predicación de hoy vamos a mirar y analizar cuál es esa arca y por qué es tan importante que todos nosotros, los hijos de Dios, conozcamos cuál es esa arca que el Señor dispuso en este tiempo, así como en el tiempo de Noé. Entonces, observamos en Génesis 6, 5, que dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Entonces, básicamente en ese tiempo el Señor decide enviar ya castigo ante una humanidad que se había corrompido totalmente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, dice la palabra en Génesis 6:8. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces, así como en ese tiempo Dios dispuso a través de Noé, de la vida, un arca de misericordia, en este tiempo Dios también ha dispuesto esa arca. Y pues la humanidad ha llegado al colmo de su maldad, y básicamente todo lo que hacía era con tendencia al mal. Y hemos llegado al presente siglo, y resulta que también el ser humano ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y a pesar de que hay un arca en este momento, que vamos a tocar en esta predicación, pues muchos no entienden lo que está sucediendo. Y así como en los tiempos de Noé, como no entendemos o no se entiende lo que Dios nos está diciendo en este momento, pues hay mucho engaño y muchos no van a entrar a esa arca por ese engaño que hay en este momento. Ahora, si hacemos una comparativa con el mundo actual, hay dos extremos o dos mentiras que no permiten ver esa arca, y uno de esos extremos pues son los religiosos, y la palabra de Dios nos lo dice en 1 de Timoteo 4,
nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces aquí estamos viendo que esto se dice, esta palabra se dice para estos días, en los postreros días. El Espíritu Santo, a través de Pablo, está anunciándonos lo que pasa en los postreros días. Y lo que está sucediendo ahora es que se han levantado religiosos, ¿sí? Personas que han cambiado, han torcido lo que dice aquí, apostatarán de la fe. Han torcido la fe, se han desviado de la fe, de la palabra de Dios, y básicamente han colocado normas, leyes, actos y ritos religiosos para que las personas puedan alcanzar, digamos, el conocimiento de la verdad, la gracia y la misericordia de Dios a través del Evangelio. Entonces, esos los podemos ver a través de las religiones que ha creado el hombre, pero también muchas veces nosotros caemos en ese aspecto de ser religiosos, de demandar santidad en los demás sin tenerla primero nosotros, y una serie de aspectos, digamos, que hoy en el mundo se están tocando mucho a través de las religiones o de las personas religiosas. Y básicamente miren que ahí en el pasaje dice prohibirán casarse, mandarán a abstenerse, es decir, básicamente obras, colocar obras para que a través de las obras llegar a agradar a Dios. Lo que pasó con Caín. Caín trató de llevar su esfuerzo, su sudor delante de la presencia de Dios, pero la forma de ir a la presencia de Dios, Dios ya lo había dispuesto, era a través de la sangre. Y eso no ha cambiado. Hoy en día nosotros vamos a Jesús no por nuestras obras de misericordia y de justicia, nuestra propia justicia, sino que vamos a la presencia de Dios a través de la preciosa sangre de Cristo, a través de la fe en Él. Entonces, esto no significa que nosotros no hagamos buenas obras, sino que las obras son un resultado de la transformación y del corazón nuevo que Dios ha puesto en nosotros. El segundo grupo, el otro grupo de estos grupos del mundo actual, son los amadores de sí mismos. Y también el Espíritu Santo nos anuncia que en estos postreros días, ahorita lo que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Nos dice en 2 de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea ahora, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Básicamente es el mismo engaño de Satanás al principio de la creación, indicando al hombre que puede ser su propio Dios. Y si es su propio Dios, pues el mismo hombre establece sus leyes morales y establece lo que es bueno y lo que es malo. Y lo vemos hoy, estamos rodeados de estos hombres que dicen tener la verdad, que dicen actuar con piedad, digamos, de lo bueno, de salvaguardar la naturaleza y toman cosas aparentemente buenas, pero con esas cosas aparentemente buenas externamente están ocultando el interior que no ha sido transformado, y al final no están haciendo lo bueno, sino que pervierten todo y tuercen la verdad. Entonces vemos que realmente lo que sucede es que estas personas son amadores de sí mismos, se aman a sí mismos y buscan siempre sus propios beneficios y disfrazan eso como un humanismo, pero realmente no piensan en los demás y no piensan en sus propios bolsillos, y han formado una realidad de la vida totalmente torcida, que incluso no es ni siquiera científica, y eso lo vemos todos los días, lo vemos en los periódicos, en las noticias, como la verdad es torcida, ya ni siquiera se tienen en cuenta las verdades científicas,
Un ejemplo grande que los cristianos debemos defender es obviamente que estas personas consideran que el aborto es algo normal y que es algo bueno y que la mujer puede decidir sobre su cuerpo. Y es más, la corte, por lo menos en Colombia, se pronunció acerca de eso y dice que un bebé, por ejemplo, tiene derechos a partir de que nace, desconociendo la parte científica de que hay un ADN, un descubrimiento que la Biblia ya lo había dicho siglos antes, en el Salmo 139, donde en el ADN, desde el momento de la concepción, somos seres humanos, con todo el potencial, con todas las características que serán desarrolladas en la parte física. Desconocen uno de los grandes descubrimientos como es el ADN, y así mismo pasa con muchos temas y muchas teorías. Pero básicamente son personas que son amadores de sí mismos, que arman su propio Dios, o ellos son su propio Dios. Son dos extremos y los religiosos están en el otro extremo. Pero si analizamos bien ambos extremos, vemos que al final ambos creen en algo. Y eso que creen obviamente es equivocado, lo sabemos por sus obras, por las consecuencias, por lo terrible que vemos ahora en la humanidad de lo que está sucediendo. Pero al final creen en algo, y si creen algo incorrecto, pues sus vidas viven incorrectamente. Asimismo, nosotros como cristianos, si nosotros creemos incorrectamente, vivimos vidas incorrectamente. Lo que creemos es increíble cómo lo que creemos, lo que tenemos en nuestro pensamiento, llevamos a nuestro corazón, va directamente a nuestra vida. Y en los tiempos de Noé no creyeron. Pensaron que Noé estaba loco, se quedaron fuera, pudiendo salvarse solo por creer en el testimonio que les daba Noé de lo que sobrevendría en el mundo antiguo, y pudieron entrar al arca, pero no lo hicieron. Asimismo, en el mundo actual también hay un arca, y esa arca pronto se cerrará. ¿Y cuál es esa arca? Esa arca presente es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el presente siglo, se predica el mensaje de la gracia, que ese es el arca presente, para que todo aquel que entre por medio de la fe a esa arca sea salvado y tenga vida eterna, como nos dice Juan 3:16. Jesús es la gracia, Jesús es esa arca que está presente. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando del mismo Señor Jesucristo, porque nos dice su palabra en el Evangelio de Juan 1:14 que Él era lleno de gracia y de verdad. Y esta palabra de la cruz que predicamos todos los creyentes es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, como nos dice 1 Corintios 1:18. Entonces, la pregunta es, ¿eres de los que creen para salvación? ¿Te has subido a esa arca de la gracia junto con tu familia? ¿Has invitado a esa arca de la gracia a tu familia? Imaginémonos por un momento que comparativamente el arca de Noé y el arca de la gracia son pues, paralelamente parecidas de acuerdo a las épocas que estamos tocando, pero estás ahí y Noé te está diciendo que va a haber un diluvio, que la humanidad va a ser castigada, pero que se pueden salvar entrando a esa arca. ¿Qué harías? ¿Entrarías solo tú? ¿O entrarías junto con tu familia como hizo Noé, con toda su descendencia? Entonces, es momento de recibir este mensaje de fe, de apropiarse de este mensaje y de recibir al Espíritu Santo de la promesa para salvación, como nos dice la palabra en Efesios 1:13. Habiendo escuchado el mensaje de salvación y habiendo creído en él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y eso nos da la garantía de que ya tenemos el pasabordo para entrar en esa arca de la gracia. Ahora, es increíble o es muy interesante ver que Noé fue salvado por gracia de Dios. Vemos que en el versículo en Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y
Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:7, nos dice, por la fe Noé, escuchemos esto muy bien, no dice por sus obras, por sus buenas acciones, por sus méritos, porque era un hombre muy bueno, porque todos los días hacía esto, dice por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, esa es la fe en lo que no se ve. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dos palabras claves que repite el evangelio verdadero: la fe, la justicia y obviamente la gracia de Dios. Son palabras súper importantes. Y quiere decir que la palabra de Dios nos revela que Noé fue salvado por la fe, porque le creyó a Dios y su fe lo hizo justo a los hijos de Dios. Él fue justificado y por eso se pudo salvar. Porque si no, Noé también hubiese estado con aquellos que estaban preparados para el castigo debido a que no creyeron, no recibieron ese mensaje, no creyeron en el mensaje que estaba Noé en ese tiempo promulgando. La palabra que se utiliza en Génesis 6:8, y es increíble cómo la palabra de Dios misma se revela y se nos revela ante nuestros ojos. Y por eso el Señor Jesucristo exactamente dijo como en los tiempos de Noé. Y vamos a ver la palabra cuando dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dice la palabra que está ahí, es la palabra favor o gracia, usada en este pasaje es la palabra hebrea pronunciada kahen, que significa gracia o bondad. Es la primera vez o de las primeras veces que tenemos la palabra gracia. Y esta es la gracia que también ahora tenemos nosotros la oportunidad de recibir, de aceptar, de vivir, de apropiarnos de esa gracia, creyendo en Jesucristo y recibiéndolo como nuestro Señor, pues Él es lleno de gracia y verdad, como decíamos ahora, Él es la misma gracia. Con respecto a nuestra salvación, la palabra de Dios nos enseña acerca de esta gracia, de este regalo inmerecido, y eso nos lo dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es claro, determinante, y esto duele mucho a las personas religiosas que uno diga que la salvación no es por obras, sino por fe. Es un don de Dios, es la gracia de Dios. Ahora, producto de esa gracia de Dios que viene a mí, ese Espíritu Santo que me sella, Dios me da un nuevo corazón para actuar con bondad, para amar a los demás, para cumplir la ley, claro, pero cumplirla con ese poder de esa gracia que me da el Señor, con el poder de su Santo Espíritu para poder amar a los demás y cumplir la ley del amor. Es una gran diferencia, no es un juego de palabras, es una diferencia fundamental. Ahora, hay un punto central aquí y este mensaje es muy importante para los creyentes y para la iglesia. Hasta esta parte del mensaje estamos hablando de las personas que no han creído en Jesucristo y urge que se suban a esa arca de la gracia. Pero urge que nosotros, los que sabemos que esa arca de la gracia está ahí, primero que todo la miremos claramente. Y segundo, invitemos a nuestras familias a subirse a esa arca de la gracia. Ahora, ¿la iglesia está predicando ese mensaje de la gracia? Esa es una pregunta que podemos hacernos. En Efesios 4:7 dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. También, continuando en ese capítulo, podemos ver que el Señor nos ha dado muchos dones a su iglesia. Y no estamos utilizando esos dones. Nos hemos quedado en el intelectualismo y ya no, los dones los dejamos a un lado como si nosotros pudiéramos predicar e ir por otros y predicar el mensaje de salvación en nuestro razonamiento lógico, sin quitarle que la palabra de Dios es lógica, más lógica que cualquiera, porque son los pensamientos más altos que los pensamientos del hombre, pero sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, sin esa gracia revelada en nuestras vidas, predicar el mensaje intelectualmente no va a llegar al corazón de las personas, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia.
Necesitamos primero entonces, nosotros, la iglesia del Señor, los que hemos sido salvados, justificados y limpiados por el Señor Jesucristo, necesitamos tomar este don y luego llevarlo a los otros. ¿Se imaginan un mensajero que duda del mensaje? Nos mandan a dar un mensaje, pero dudamos de ese mensaje, como que sí, como que no, mezclémosle aquí, mezclémosle el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, mezclémosle la ley, las obras, mezclemos de todo y que la gente se salve como sea. ¿Sí? Es decir, no entendemos cuál es el mensaje, esa revelación que el Señor abundantemente puso sobre la vida del apóstol Pablo. Nosotros como mensajeros necesitamos entender que somos justicia de Dios en Cristo. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra vida cristiana es transformada. Es una vida llena de poder, de la compañía, de la unción de Dios, del poder y los milagros de Dios. Cuando entendemos que somos la justicia de Dios en Cristo, como dice Romanos 5, del 17 al 21. Es un pasaje muy importante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Quiere decir que nos falta recibir esa abundancia de la gracia, que lo recibimos ya en la salvación, pero nos hace falta recibirla en nuestra vida, es decir, ponerlo por obra. Como predicamos en una prédica pasada, somos pobres porque siendo tan ricos no utilizamos toda la abundancia de la gracia y del don de justicia que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. Por eso nos dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esa buena noticia, escuchemos esto, esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Esa es la gran revelación del Evangelio, hermanos. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Esa es una gran revelación que incluso en muchas épocas a hermanos que han estado tal vez sinceramente tratando de agradar a Dios, tratando de cumplir la ley, tratando de agradar a Dios, pero no pueden en su fuerza, quieren agradarle, pero como dice Romanos 7, hay una naturaleza de pecado que no les permite hacer lo bueno, sino que se termina haciendo lo malo que no se quiere hacer. Pero cuando en todas las épocas estos cristianos que dan testimonio, como Martín Lutero y mucha gente que ha revolucionado el mundo entero trayendo verdad, trayendo nuevamente el Evangelio de la gracia al pueblo de Dios, y han comprendido que en su propia fuerza no pueden cumplir la ley de Dios, sino que es a través de la gracia de Dios. Esto no estoy diciendo que no se predique la ley, no se explique la naturaleza de la ley y el por qué la ley es importante, porque la ley nos permite conocer el pecado, pero no podemos dejar a las personas hasta ahí, tenemos que compartirles de la gracia y del amor de Cristo. Pero hoy en día se habla del amor y de la gracia de Cristo, y los que predicamos el amor y la gracia del Cristo, entonces somos los que estamos mal, cuando la Escritura dice todo lo contrario, que tenemos que predicar la gracia y el favor de Dios, porque esa gracia y el favor de Dios pronto se cerrará, y ahí será el crujir de dientes. ¿Y por qué será el crujir de dientes? Me pregunto. Porque no cumplí toda la ley, pero de nuestra fuerza no lo podemos cumplir. ¿No será porque era tan fácil la salvación, pero nosotros mismos la impedimos? Nosotros colocamos cargas pesadas en las personas que ni nosotros mismos podíamos cumplir, y no le hablamos del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. ¿O será que nosotros mismos no nos estamos creyendo eso? ¿No lo estamos viviendo? Y eso nos lo explica muy bien el libro de Gálatas, y nos dice en el versículo 9, yo los invito a leerse el libro de Gálatas porque particularmente considero que lo que está sucediendo, explicado en el libro de Gálatas, está sucediendo en la iglesia de hoy en día. En el versículo de Gálatas 4, versículo 9 nos dice algo concluyente. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días,
los meses, los tiempos y los años. Sospecho que en este tiempo estamos nuevamente haciendo rituales que con la muerte de Cristo ya acabaron. Estamos volviendo a ser justificados, a tratar de justificarnos y agradar a Dios a través de las obras de la ley. Y la palabra de Dios en Gálatas 3:5 nos dice algo muy concluyente también. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando nosotros escuchamos el mensaje del amor y de la gracia, del favor de Dios, ese mensaje nos transforma. Con ese mensaje estamos alineados al Espíritu Santo y el Espíritu Santo usa nuestra vida. Cuando recibimos ese amor tan grande que tiene Dios por nosotros, estoy hablando a todos los hermanos cristianos. Y ese mensaje, cuando yo lo escuchaba, lo recibía, ese mensaje de gracia, de amor y de favor de Dios, empezó a transformar mi comportamiento. Durante años siendo cristiano luché, confesaba, pecaba, confesaba, pero Señor, yo no quiero. Yo luchaba contra mis miembros que se rebelaban a la ley de Dios, a la santa y pura ley de Dios, pero no podía cumplirla. Cuando empecé a tomar ese favor, a tomar esa gracia y ese amor, mi vida empezó a ser transformada, mi carácter. Ahí sí empezó a haber fruto en mi vida, y lo puedo decir sin temor, ¿sí? Porque empecé a entender que no eran mis fuerzas. Pero ese no eran mis fuerzas que siempre decimos los cristianos, es entender que es a través de la gracia, del poder del Espíritu Santo, que la naturaleza pecaminosa ya no tiene poder sobre mí. Y que como no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y como estoy bajo la gracia no es para pecar, es al contrario, es para no pecar. Y entonces toda condenación se va. Al no haber condenación y no haber culpa, pues no tuve necesidad y ya no volví a caer en mis antiguos pecados, a repetir los mismos errores que antes no podía salir. Y de esa manera, entonces ahora sí pude compartirle a los demás y compartirle a muchas personas en este momento con la ayuda de mi esposa, mi ayuda idónea. No nos volvamos a esos débiles rudimentos de no hagas, sino a mostrar el amor de Dios, a mostrarlo en nosotros. El mensajero tiene que mostrar ese amor de Dios. Si los demás ven ese amor en nosotros, esa compasión, esa gracia de Dios en nosotros, a Cristo mismo viviendo en nosotros, porque Cristo es la gracia, de seguro los demás van a ser interrogados acerca de sus pecados, acerca del juicio y de la justicia. Porque esa gracia sobreabundante que recibimos nosotros no se puede quedar guardada. Es una luz que alumbra a través de nosotros, y que esa fe, así como es la fe de Noé, al final fue testimonio para los demás, obviamente de mal para los que no creyeron. Así nosotros mismos estamos siendo testigos fieles del amor y la gracia de Dios. Encendamos esa lámpara que está ahí, hemos apagado en la religiosidad, que tal vez hemos apagado porque nos amamos a nosotros mismos también, porque amamos más el dinero y nos conformamos solo con las bendiciones económicas y no con toda la bendición, la abundante gracia y justicia de Dios en Cristo. Ahí donde estás, repite: soy la justicia de Dios en Cristo. Y si he sido justificado, he sido lavado, entonces mis miembros ya no son para el pecado, sino que son miembros de justicia. Mi cuerpo es para la justicia de Dios, es para hacer el bien. Noé predicó por cerca de 100 años, pero nadie le creyó. Solo su familia se subió con él en el arca hasta que Dios mismo cerró la puerta. Y estas son aquellas puertas que se cierran y nadie las puede abrir, como dice Apocalipsis 3:7. Entonces ahora en el presente siglo, como en aquel tiempo, será el lloro y el crujir de dientes, como dice Lucas 13:28, porque tan solo era entrar por la puerta del arca de la gracia. Y a esa puerta se entra por medio de la fe en Jesucristo, porque Cristo es la puerta. Él mismo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él mismo es la puerta, por eso Jesucristo mismo es la gracia.
Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos todo, estamos en Él completos. Que no nos pase, hermanos, como aquella generación que no quiso escuchar el mensaje, que no quiso cambiar su forma de pensar. Ese es el arrepentimiento, cambiar su forma de pensar. Cuando escuchamos estos mensajes de gracia y amor, cuando escuchamos acerca del plan de Dios de salvación por medio de la fe en Jesucristo, estamos escuchando la verdad, una verdad que tenemos que hablar a los demás, contarla, pero llevarla a nuestra vida, porque esa gracia debe resplandecer en nosotros. Y así los demás serán tocados por el Santo Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, que hoy sea la oportunidad, si no has creído en Jesucristo, para que recibiendo a Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, es decir, cambiando tu forma de pensar, yendo a Jesús, Él te dé su Espíritu para que ya no peques más. Y si eres, hermano cristiano, has recibido a Jesucristo, pero aún vives una vida de derrota, confesando los mismos pecados cada 8 días, cada cierto tiempo, es momento de recibir ese don maravilloso, ese don de justicia que Él nos ha dado, ese amor, ese perdón, recibirlo y empezar a vivirlo en nuestras vidas, porque somos la justicia de Dios en Cristo. Así que recibamos este don que tenemos a través de la fe en Cristo y subámonos al arca nosotros y nuestra familia sin demora, urgente, porque sí, ya se viene un tiempo de castigo, ya estamos notando los primeros momentos de ese tiempo de castigo y cada día va a ser más y más, pero nosotros, los hijos de Dios, estamos tranquilos, sin temor, pero subámonos al arca de la gracia con nuestros familiares, con nuestros vecinos, no los dejemos, no seamos egoístas, no seamos amadores de nosotros mismos, sino tengamos compasión y misericordia, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que procedan a cambiar su forma de pensar y a subirse a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. Te alabamos, bendito Dios, porque siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hemos recibido de su gracia, de su amor. Él perdonó todos nuestros pecados, esos pecados que nos alejaban de ti. Él nos reconcilió contigo por medio de su preciosa sangre, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a comprender tanta gracia, tanto amor, tantas bendiciones, tantos dones que tenemos en Cristo Jesús por medio de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos a ponerlos en práctica, a llevarlos a nuestra iglesia, a juntos, los hermanos, en armonía con los diferentes dones que tú has repartido. Dones de sanidad, dones de lenguas, de interpretación de lenguas, dones de profetizar y entender tu palabra, de darla a entender para estos tiempos, y todos los dones que tú nos has dado, Señor, juntos, en armonía, llevar ese amor a los demás, Señor, ese amor primero en nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, Señor, a llevar ese amor a esta humanidad que ya llega el juicio, Señor, que ya viene el juicio, ya vienes tú, Señor, por nosotros, ya vienes pronto, Señor. Oh, ven pronto, Señor Jesucristo. Tu iglesia te está esperando, tu novia te está esperando, Señor. Y te damos gracias, Señor. Permítenos hablar de nuevo, con firmeza, tu palabra, Señor. Que no perdamos tiempo, Señor, para ir y predicar y que se suban al arca de la gracia muchas personas, Señor, por medio de la fe en Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. También oramos por los diezmos y por las ofrendas, Señor, a través de los cuales tú permites, bendito Dios, que cada vez más tu evangelio llegue a más personas, a través de los medios digitales, a través, bendito Dios, de la enseñanza, del discipulado, a través del devocional diario, Señor. Gracias, Señor, también por esos diezmos y esas ofrendas que damos con un corazón alegre, no por ley, sino por gracia. Y si es por gracia, lo hacemos por amor, por agradecimiento, Señor, a todo lo que tú has hecho por nosotros. En esa libertad
que no es para el pecado, sino al contrario, para vivir libres, llenos de gracia, de santidad y de amor. Te damos gracias, bendito Dios, y alabamos tu santo nombre. Tu iglesia, Señor, dice amén. Yo no podría pagarte por todo tu favor, solo puedo alabarte por tu gran amor, recibir toda tu gracia y vivir libre de culpa, gozarme en tus bendiciones, servirte toda mi vida. Me has dado todo, 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 no te guardaste nada, nada, hasta la última gota de tu amor la derramaste por mí. Nada a cambio puedo ofrecerte, solo mi adoración. Yo no podría pagarte por todo tu favor, solo puedo alabarte por tu gran amor, recibir toda tu gracia y vivir libre de culpa, gozarme en tus bendiciones, servirte toda mi vida. Me has dado todo, 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 no te guardaste nada, nada, hasta la última gota de tu amor derramaste por mí. Nada a cambio puedo ofrecerte, solo mi adoración. Me has dado todo, 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 no te guardaste nada, nada, hasta la última gota de tu amor la derramaste por mí. Nada a cambio